pues a veces, no sé, sentimos que no, no sé, cuando llega el momento de la prueba, ahí pues ahorita lo podemos estar viendo y decimos, ok, sí, no, no me voy a desviar, ¿verdad? Pero cuando llega el momento de la prueba, ahí es cuando verdaderamente pues se pone a prueba todo esto, ¿no? Entonces, pues no desistamos ante pues la maldad y pues simplemente eso va a durar por un pequeño y breve momento, ¿no? Dice, me gusta mucho que sigamos con una paciencia y una firme esperanza de que pues vamos a descansar de todo esto. Entonces, pues en las escrituras vienen muchas formas en las que nosotros podemos encontrar la respuesta a cómo vencer todo esto, por medio de la oración, por medio de pues estar leyendo las escrituras, no sé, hay muchas formas. Entonces, mi invitación esta mañana pues es que podamos buscar todas estas formas en las que nosotros podemos vencer todas pues, las aflicciones. Y pues bueno, esto se los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Queridos amigos, gracias por hacer los arreglos para estar aquí en la clase. Espero que no se hayan desvelado mucho con el trending de todo lo que pasó con el temblor. Seguro todos tienen amigos y conocidos en las áreas afectadas. Fue muy sorprendente para todos y seguramente muy reflexivo. He pensado que, que bueno, siempre hay referentes, ¿verdad? Hay una explicación científica de los que decían que durante el terremoto se veían señales en el cielo y todo el mundo hablaba de la parte que corresponde a pues las señales, ¿verdad? De la segunda venida y de la misma manera yo bromeaba de que también, así como tiene una explicación científica, porque es que en algunos videos aparecían algunos vistazos de luz, porque es que también hay un fundamento doctrinal, ¿no? Y bueno, la verdad es que me quedé con la parte que Spencer menciona en cuanto bueno, vamos a ser vituperiados también de alguna forma por nuestras creencias. Y es que la verdad es que sí tenemos creencias muy particulares, tenemos ideas que al mundo le podrían parecer muy extrañas. Y quisiera hacerles algunas preguntas abiertas en cuanto a esto. Voy a empezar con esta primera pregunta. De acuerdo a su opinión, en nuestro caso muy particular, como miembros de la iglesia, ¿entendemos? ¿Alguien me podría ayudar a entender por qué ungimos con aceite a las personas? Porque esta tradición a la fecha, cuando un sacerdote del sacerdocio dará una unción, bueno, esto tiene un significado para nosotros, pero alguien me puede ayudar a entender cuál es el propósito, porque una bendición del sacerdocio no es suficiente. ¿Qué piensas, Jair Núñez? La pregunta era por qué una bendición del sacerdocio no es siempre. No, 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 la pregunta es la que está en pantalla. ¿Por qué se unge con aceite a las personas cuando reciben una bendición? Ah, ok, porque es un simbolismo, ¿no? Ujú. ¿De qué?
del Espíritu Santo. Me gusta. También el aceite como tal tiene que ser de olivo, tiene que ver también con la expiación, tiene que ver ahí con muchas otras analogías. ¿Alguien más que tenga una opinión en cuanto a esto? Quisiera escuchar a una hermana que también me diga su opinión. También si hay alguien por ahí que es converso reciente y qué tan extraña le puede parecer esta tradición. Este, ¿Qué piensan? Juan Carlos Peña, desde Honduras. No. Este, pienso que se hace, pues se hacía desde la antigüedad y es un simbolismo porque a Jesucristo se le iba a conocer como el ungido. Excelente referente, muy bien. Ciertamente, no solo para una situación de limpieza, también hay un asunto aquí porque por ejemplo la imagen es cuando se unge al rey, ¿verdad? Y la referencia que está ahí es del libro de Samuel, ¿no? Aaron Murúa nos pone también que tiene que ver con la purificación, ¿no? Y que es un simbolismo que va por ahí. Jairo, ¿querías sumar dentro de las opiniones? Sí, yo pienso que va, bueno, por lo que yo he escuchado y aprendido hasta ahora, que tiene alguna relación también con, bueno, con el lavamiento, limpieza de las heridas, porque también se usaba mucho el aceite para esas cosas. Y yo pienso que también va por ese camino. El ungüento mágico, ¿no? Un Sí, ungüento que en la antigüedad así se conocía. Y bueno, la realidad es que también puede ser una situación de tensión. En la cultura arábica tenía que ver con una situación de higiene, ¿no? Y de cortesía, ¿no? También en los perfumes, los ungüentos, los aceites en los pies. Tania, desde tu perspectiva, Tania Galván, ¿te parece extraña esta creencia que tenemos como miembros de la iglesia? ¿Te parece particular? Pues no, de hecho me recuerda mucho a- al Monte de los Olivos, Getsemaní, que pues sabemos que Getsemaní es parte del Monte de los Olivos, que significa como prensar la oliva y de ahí se saca el jugo de la oliva, el aceite de la oliva, que fue más o menos, es como un simbolismo de la expiación de Jesucristo, que entonces, podría ser como un, un simbolismo de la sangre de Jesucristo, por así decirlo. Entonces, no me suena raro y como dicen, sé que desde el principio que se ha utilizado esto, está bien. Y qué bueno, ¿no? Me gusta porque la opinión de Tania, desde alguien que no participa tal vez en la unción o bueno, también en el templo entendemos que hay una semejanza, ¿no? Para los que son investidos. Ok, a nadie le parece raro. A nadie alguna vez en su historia como miembro de la iglesia, como converso, dijo, ¿qué rayos? ¿Por qué me están poniendo aceite? No se me va a quemar la cabeza. ¿A nadie le pareció extraño? Quisiera saber si alguien, de verdad, así con honestidad, de verdad que, digo, yo como converso alguna vez me llamó mucho la atención, pero no sé, a lo mejor soy el único que tiene conflicto con... no sé. Dafne, a lo mejor tú tienes algo, cuéntame. Pues buscando en la guía para el estudio de las escrituras, buscaba lo que era pues unción o ungido, ¿no? Y entonces me aparecía aquí que pues obviamente antiguamente pues los profetas del Señor pues ungían con aceite. Y hay una parte muy, muy bonita que hasta ya lo tengo marcado y dice que una pequeña cantidad de aceite consagrado sobre la cabeza pues de la persona a la que se vaya a hacer la unción
es como una parte para una bendición especial. Cualquier cosa que sea relacionado con, no sé, con salud, con cosas que nosotros tengamos, pues ese aceite nos ayuda mucho. Y además es una parte pues que tiene como un poseedor de sacerdocio que tiene que hacer. Gracias, Daphne. Sí, me gusta, me hiciste acordarme de la escritura que dice también ungimos para el perdón de los pecados, ¿no? Decía que ayudaba de alguna manera también, ¿no? En el arrepentimiento de las personas. Y por esa escritura viene la tradición en otras religiones y en otras creencias de que una persona que está por morir debe de ser ungida, ¿no? Y es muy interesante culturalmente cómo tiene que ver con otras partes, ¿no? Otra pregunta, y esta es para los que ya son investidos. ¿Por qué usamos garb? ¿Por qué usamos ropa que de alguna manera es más significativa? ¿Cuál es el propósito? Moroni Acosta. Pues, perdón, pues lo hacemos porque pues Dios, pues, literalmente somos investidos con el poder de Dios. Entonces, es lo que Él quiere que podamos también ser investidos con su poder. Pues eso significa también las vestiduras, ¿verdad? Poder tener el poder de Dios en nuestras vidas más. Por esos convenios que hacemos. Ok, si te escucha alguien que no es miembro de la iglesia, a lo mejor no le queda tan claro. Jairo y luego Tania, entendemos el tema de la investidura, ¿no? Pero ¿cómo podríamos a lo mejor explicar un poquito más? Jairo y luego Tania, Galva. Si lo podemos explicar a una persona que no es miembro de la iglesia, pues solamente como mencionaron ahorita en el chat, que nosotros somos miembros que hacen convenios con el Señor. Entonces es un pueblo que siempre hace compromisos continuos con el Señor para poder lograr pues lo que el Padre desea. Entonces pues es un recordatorio constante de esos convenios o esos compromisos que hacemos con Él para que pues Él también nos pueda proteger y que nos pueda ayudar en su obra dentro de la tierra. Jairo, tú mismo, ¿crees que a las personas que no entienden bien nuestras creencias les pueda parecer extraño? Sí, regularmente aparece, a veces sí, resulta extraño para ellos. Mas, sin embargo, cuando empiezan a comprender pues que en realidad la iglesia es por convenios, ellos se animan y empiezan a buscar por sí mismos. Bueno, puede ser un tema muy delicado para algunas personas, ¿no? En el tema de la ropa interior, ¿no? Tania, ¿ibas a comentar algo? Era lo mismo que comentaron ahorita Jairo y Aaron en el chat. Es un recordatorio. Es un recordatorio. Pero vaya que hay celo en esto, ¿ok? Porque conozco personas que de verdad, ¿no? Es un asunto de una segunda piel, ¿no? Que es muy fuerte su deseo en esta parte y hay opiniones divididas en algunas de estas situaciones. Ok, bueno, dos preguntas de dos situaciones y de dos escenarios que a las personas que no son a lo mejor creyentes, me encanta su naturalidad para vivir el evangelio, ¿no? Ustedes inmediatamente pensaron en simbolismos, en propósitos de Dios, aunque de alguna u otra forma, en nuestra parte más lógica, no me dio la impresión de que para todos sea como que muy claro el propósito, el objetivo, ¿no? Pero vamos a una siguiente pregunta y van a entender porque estas preguntas que de verdad parecen
comunes, pero no nos cuestionamos, ¿no? Porque a lo mejor como miembros de la iglesia lo vivimos con cierta regularidad, ¿no? Vamos a ver una parte, un fundamento doctrinal dentro del Salvador que puede ayudarnos a entender un poco más. Salivó, escupió, usó su saliva y la puso como lo quieran ver. Cuando el Salvador sanó a uno de los ciegos, si recuerdan este relato de las Escrituras, ayúdenme a entender por qué el Salvador tuvo que poner saliva en los ojos del ciego, cuando tenemos testimonios de que a otros, pues los sanó así nomás. ¿Qué piensas, Arodi? Bueno, no me queda completamente claro, pero a lo que yo veo es que finalmente el Señor quería demostrar nuevamente su poder a las personas, para demostrar que Él era el Hijo de Dios y tenía un propósito específico para hacer esta acción, quizá para algunos que pueda parecer un poco curiosa, pero finalmente pudo ayudar a esta persona a que su visión sanara y que pudiera ver o reconocer el milagro del Hijo de Dios. Creo que sí, vamos de menos a más desde mi punto de vista, ¿no? Imagínense, ¿no? Elder, deme una bendición, y yo, ¿no? Y ahí va, órale, saliva salvadora, no, pues no, o sea, yo estoy seguro que en ese momento fue súper extraño, tan extraño que los testigos lo escribieron, ¿no? Y hubo otra donde incluso fue con tierra primero y generó un poquito de lodo, ¿no? Eso está súper freak out. Isaac Iturralde, ¿tienes una opinión de esto? ¿Por qué con algunos usó lodo, otros saliva y otros simplemente sanó su vista sin utilizar alguno de estos elementos? ¿Qué piensas, Isaac? Bueno, a decir verdad, no tengo ahorita un pensamiento claro en cuanto a ello. Entonces, bueno, a raíz que es algo realmente singular, estoy de acuerdo que quizá era no sé, el Señor trabaja de formas, en este caso, impredecibles. Entonces, Misteriosas, dice la escritura. ¿mande? Misteriosas, dice la escritura. Exacto, misteriosas. Entonces, ha de ser un simbolismo, pero específico para él o para los que estaban alrededor. Es lo que yo pienso en este momento. Gracias a todos por sus maravillosas respuestas. Créanme que no esperaba una respuesta particular, pero quiero conectarlo. Pero antes, Jairo, por favor. Y después Spencer. Bueno, ahorita viene a mi mente una idea un poquito rara, pero no sé, ¿qué tal si el Señor, bueno, en ese momento Jesucristo quería demostrar su control y manipulación sobre la materia? Porque quizás a lo mejor había algo en la tierra o algo en lo que él aplicó su poder y conocimiento que iba a ayudar a quitar, a quitar, a regresar la vista. Y es muy interesante porque también en otra ocasión a un ciego también le puso le puso algo en los ojos y le dijo que fuera a limpiarse en uno de los ríos. Y pues la persona fue y se limpió y al momento de lavarse ya regresó la vista. Y bueno, en esta ocasión donde él salivó, pues también aplicó un poco de humedad. No sé si tenga algo que ver con eso, pero es una idea que viene a mi mente. No sé si aplique, pero es una idea. Me gusta la idea también, apoyando tu opinión. Diana Villegas dice, yo había leído que antes la saliva tiene propiedades medicinales y en la antigüedad lo creían mucho. Oh, me gusta la parte de la creencia como un generador de fe. Pero no sé si realmente tenga un fundamento científico, ¿no? Regreso a la parte del aceite, ¿no? El aceite de oliva como tal en la cabeza no creo que tenga propiedades curativas.
¿no? Yo antes de ser miembro de la iglesia, bueno, yo veía tradiciones muy curiosas, ¿no? Mi madre y mi abuela me decían que la saliva de una mujer embarazada no tenía ciertas propiedades y que en una herida, en una picazón, en un piquete de abeja, ¿no? Cualquier creencia es respetable, ¿no? Pero naturalmente sabemos perfectamente que no tiene ningún fundamento científico, ¿no? Pero a veces llegamos a ser un poquito burlones, ¿no? De algunas otras creencias, cuando en realidad nuestras propias creencias pueden llegar a ser muy cuestionables, ¿no? Entonces, qué curioso, ¿no? Qué curioso que a veces nosotros lleguemos a, ¿cómo crees, no? Cuando en realidad, digo, yo tengo mi propia opinión y si gustan se las puedo compartir al final. Mi propósito no era, buscar la explicación total, pero sí lo curioso que fueron estos eventos y que son estos eventos fundamentados desde la antigüedad, ¿no? La palabra incluso en las escrituras, la palabra garments en las escrituras en inglés es sumamente repetida, ¿no? Para nosotros el concepto está asociado a lo que ahora conocemos como las ropas, pero una tradición más literal hubiera sido vestidos, ¿sí? Pero vean el libro de Mormón en inglés, es bien particular, viene con mucha regularidad. Spencer, ¿querías sumar algo? Sí, poquito nada más. Pues sí, no hay como una base científica que diga que, pues es que la saliva y el lodo juntados pues te hacen ver, ¿no? Pero pues yo creo que en ese momento como pues Jesucristo tenía pues simplemente las ganas de prestar servicio, ¿no? Y pues para él pues no bastaba más que pues un poco de saliva y pues tierra, que era como lo que tenía a la mano para poder prestar ese servicio. Y pues para él eso es suficiente pues para hacer milagros. Entonces, pues yo creo que era, bueno, no sé, que era como pues lo que tenía a la mano para prestar ese servicio y pues como lo dije, para él solo eso era necesario para hacer un milagro. Gracias, Spencer. Y la realidad es que, bueno, el Señor podía hacer cualquier cosa, ¿no? Ve tú a saber en qué convirtió la saliva, en qué convirtió el lodo, porque la realidad es que Él del agua sacó vino, aun cuando éstas solamente pasaron de un lugar a otro. O sea, Él no solo tenía la habilidad para sanar, sino también para modificar los elementos, ¿no? Yo no sé si Él en el proceso de combinación o de salivación, etcétera, lo convirtió en el medicamento específico que la persona necesitaba para sanar, ¿no? No lo sabemos, pero él tenía esa capacidad. Pero lo que ahora me llama la atención es que cuando nosotros pedimos una bendición del sacerdocio y sabemos que es un escenario quizás de una gravedad mayor, y siempre nuestra ya cultura y creencia como miembros de la iglesia nos lleva a decir, no, mejor pide una unción, porque esto tendrá un mayor impacto. Y esto tiene un efecto que para mí tiene mucha relación, ¿no? Igual, esta convicción que tenemos, busquen, de verdad, busquen la declaración del tema de los garments. Y es bien interesante cómo lo dice literal, es un recordatorio de los convenios y hace alusión a las creencias de otras personas, diciendo, otras personas también tienen ropas que consideran sagradas y es un recordatorio de los convenios. Mi obispo lo decía, es una demostración externa de nuestro compromiso interno de los convenios que hacemos en el templo, ¿no? Pero naturalmente le damos un valor mucho más elevado, ¿no? Por el carácter de fe y lo que ustedes mismos han dicho, los simbolismos que estos tienen. El libro de Mormón fue traducido por el don y por el poder de Dios. Y durante el transcurso de la traducción pasaron muchísimas cosas. O sea, el modelo de traducción fue bien diferente, bien cuestionado, bien cuestionable y bien curioso, pero pasaron eventos que de alguna u otra forma a muchas personas les parecerán extraños y les parecerán de una manera muy fuerte. ¿Qué tenemos como detalle específico? Que efectivamente fue traducido por el don y el poder de Dios. Platíquenme un poco qué saben acerca de este proceso y qué elementos usó y qué situaciones y escenarios tenemos en cuanto a la piedra del vidente, en cuanto al Urim y Tumim. ¿Qué sabemos acerca de esto, no? Si me permiten
cerrar las preguntas de contexto, yo creo que hay escenarios en los que necesitamos un generador de fe. Para que un milagro suceda, necesitamos 3 escenarios. Y es, número 1, la voluntad de Dios. Número 2, el poder y la autoridad por la cual se efectúa dicho milagro. Y número 3, la fe de las personas. Sin estos 3 elementos, un milagro como tal no va a suceder. No es necesario que Dios esté de acuerdo con esto. Es necesario que suceda bajo un deseo, una autoridad real, ¿no? Del poder de Dios y la fe de la persona. Dios siempre tuvo el poder de hacer cualquier cosa, pero era muy interesante que en el ejercicio de sanación de las personas a las que servía, Él siempre les preguntaba si tenían fe para que eso sucediera. Siempre era, ¿tienes fe? ¿Crees que esto es posible? Oh, Señor, yo creo. Y cuando ellos manifestaban su fe, entonces Él procedía a ejercer el milagro. Desde mi punto de vista, cada una de las cosas que hemos mencionado y aún la creencia que tenemos de que algunas cosas sucedan es por lo que genera fe en nosotros. Podría hablarles de la Santa Cena. ¿En qué momento ese pan y esa agua se convierten en los emblemas sagrados por los cuales lo creemos? Pero hay una oración y hay una ordenanza en la que un poseedor del sacerdocio, de acuerdo a la voluntad de Dios, lo convierte en sacramentos que nos permiten hacer válido la renovación de nuestros convenios. Y entonces cuando nosotros lo comemos y lo tomamos sobre nosotros el nombre y el cuerpo y la sangre de Cristo, de manera que nuestro convenio se renueva. Pero es natural que es esto lo que permite, esta ordenanza en donde se manifiesta el poder de Dios, lo que permite entonces la renovación de nuestro convenio. Pero es un generador de fe. Es cuando yo tomo la Santa Cena que entonces yo puedo sentir y saber. Es lo mismo. El aceite como tal es un aceite consagrado que ha sido bendecido y consagrado para la bendición de los afligidos y los enfermos por un poseedor del sacerdocio, el cual cuando se me es ungido, entonces yo sé que esto me genera fe, la fe suficiente que necesito para sanar o para salir de mi aflicción. Desde mi punto de vista, estos efectos, ¿no? Aún la saliva, eran un generador de fe. Las personas, al sentirlo, al percibirlo, genera un poder que a lo mejor sí tiene fundamento científico, ¿no? Cuando hablamos de las situaciones psicosomáticas, ¿no? O cuando a veces les dan chochitos a alguien y ya siente que la medicina le está haciendo efecto, cuando a lo mejor no le están dando nada. Independientemente del poder de la mente, creo que la fe genera un efecto muy poderoso. Y es por eso que necesitamos ver en algún punto, en algunos escenarios esto. Y es bien interesante. Pero pensando en el profeta José Smith, y Jair, tu opinión, por favor, compártanlas y la vamos a relacionar con esto. ¿Qué es lo que el profeta necesitó para poder traducir el libro de Mormón? Por favor, compártenos, Jair. Sí, bueno, lo que yo quería comentar también es un punto que pues me parece importante, ¿no? Que Jesucristo pues nunca se vanaglorió y mostró mucha humildad en eso, porque siempre que curaba decía, tu fe te ha salvado. Entonces, pues eso, bueno, sanado, perdón. Y pues eso también es un punto importante. Y lo que usó José Smith también fue el Urim y Tumim, que pues también funcionaban con fe. Completamente de acuerdo. Y es por eso que yo hablo de esos 3 elementos, ¿no? O sea, sin la voluntad de Dios, sin el poder del sacerdocio y sin la fe de la persona sobre la cual se efectuará el milagro, realmente no se cumplen esos requisitos. O sea, el milagro requiere de estos escenarios. Y estamos llenos de objetos muy interesantes dentro de las escrituras, ¿no? De verdad, quisiera expandir un poco su criterio a veces en cuanto a las opiniones que hay en algunos de esos escenarios, ¿no? Piensen en la vara de Moisés.
una vara entregada directamente de Dios hacia él, vara en la que se tenían que cumplir estos requisitos, ¿no? O sea, estaban enfrente del Mar Rojo, ellos estaban enfrentando un escenario muy crítico, y entonces Moisés, con la autoridad de Dios y su voluntad, diciéndole, diles que marchen, el pueblo de Israel empieza a marchar, manifiesta fe, y entonces el mar se abre, ¿no? ¿Qué explicación tiene eso, no? Las serpientes estaban comiendo a los pobres santos de Israel, y se estaban muriendo, y entonces una serpiente de bronce es necesaria voltearla a ver para que pudieran ellos ser sanados. Era un requisito. Estaba la autoridad, estaba la voluntad de Dios y un acto de fe para que esto sucediera. Queridos hermanos, mi intención no era cuestionarles la razón por la que hacemos, sino por el contrario, reforzar su fe en cuanto a este tipo de situaciones y invitarlos también a meditar y estudiar en cuanto a estas cosas. Porque de verdad es que cuando uno lee los efectos de esta situación, cuando uno entiende la importancia de cómo fueron algunos eventos en la restauración, es muy interesante. Permítanme leerles esto, porque aunque puede ser cuestionable, yo quería abrir su mente y permitirse entender un poco más cómo fueron algunos de estos eventos. Le voy a pedir a Diana Villegas que me ayude a leer lo siguiente. Diana, ¿estás lista? Sí. Adelante. Lección 3, la salida a la luz del libro de Mormón. Cuando se le pidieron detalles sobre el proceso de traducción, José repitió en varias ocasiones que se había llevado a cabo por el don y el poder de Dios. Y en una ocasión añadió, no se ha tenido la intención de decirle al mundo los detalles de la salida a la luz del libro de Mormón. No obstante, los escribientes y otras personas que observaron el proceso de traducción dejaron numerosos testimonios que arrojan algo de luz sobre el proceso. Algunos relatos... Pausa. El profeta José Smith nunca tuvo la intención de realmente explicar los detalles de cómo sucedió esto. Porque además, ojo, él fue súper perseguido, súper abucheado, súper atacado por todo este proceso. Desde el momento en el que él iba al lugar al que Moroni le había dicho, desde el momento en el que lo intentaron matar cuando fue a recoger las planchas. O sea, la verdad es que él, yo creo que tenía motivos para no decir los detalles de cómo fue que salió a la luz y limitarse a decir por el poder y don de Dios tenía un propósito sabio. Pero las personas que naturalmente estuvieron alrededor de él se sorprendían de lo que pasaba. Y para ellos era un testimonio de fe, cosa que ahora algunos enemigos de la iglesia atacan. Pero vamos a leer entonces que continúan las otras personas que observaron el proceso y nos dan un poquito de luz. Continúa leyendo, por favor, Diana. Algunos relatos indican que José Smith estudiaba los caracteres de las planchas. Los relatos en su mayoría indicaban que José usaba el Urim y el Tumim, los intérpretes o la piedra vidente. Y muchos relatos mencionan que utilizaba una sola piedra. Según estos relatos, José colocaba los intérpretes o la piedra vidente en un sombrero, apoyaba el rostro en el sombrero para bloquear la luz externa y leía en voz alta las palabras en inglés que aparecían en el instrumento. El proceso tal y como se describió recuerda un pasaje del libro de Mormón que habla de que Dios prepararía una piedra que brillara en las tinieblas hasta dar luz. Ahora sí que, ¿what? ¿Qué rayos? No, para mucha gente le parecería rarísimo agarrar un sombrero, poner la piedrita y asomarse, ¿no?
digo, hay una entrevista que lástima que no encontré en español y perdónenme porque ya no me dio tiempo de editar y traducir, porque la encontré ya anoche, en mi última revisión de clase, pero aún así se las tengo que poner porque es buenísima, ¿no? Es un historiador de la iglesia y es de la página oficial de la iglesia esta entrevista. Pero qué raro. O sea, ojo, no nada más era el Urim y Tumim, que eran dos piedras cristalinas rodeadas en aros, que básicamente parecían gafas. También era la piedra del vidente, ¿no? Y yo entiendo que para usar apropiadamente en días soleados, él necesitaba ponerla en un lugar en donde pudiera verla mejor, ¿no? Y también me mencionan cómo es que él lo hizo de diferentes maneras. Algo que a mí me llama mucho la atención, que a mí me encanta en este testimonio, es que fue por un periodo de tiempo. Cabe mencionar que, y esto es muy importante, el profeta José Smith llegó a un punto en donde ya no necesitaba de esos instrumentos y podía hacer la traducción sin los intérpretes o los videntes o la piedra la piedra, como la menciona, la piedra del vidente, porque él ya tenía la capacidad para poder hacerlo. Dafne, ¿quieres sumar en cuanto a esto? Sí, estaba yo buscando en las escrituras la Doctrina y Convenios 10, habla acerca del Urim y Tumim, de lo que estamos hablando ahorita. Entonces, hay bueno, desde el capítulo, lo tengo marcado desde el capítulo 1, habla acerca de que, pues obviamente, acerca del poder Urim y Tumim, también habla que le habló al profeta, ¿no? Y diciendo que al mismo tiempo, en el versículo 2 dice que al mismo tiempo perdiste tu don y se ofuscó tu mente. También hay una parte muy importante que está igual en el versículo 4 y esa me llama mucho la atención y dice, no corras más a prisa ni trabajes más de lo que tus fuerzas y medios proporcionados te permitan traducir, mas sé diligentemente hasta el fin. Creo que es algo muy importante que nos ayuda a entender cómo José Smith facilitó o tuvo esa como capacidad de poder traducir el libro de Mormón y todas las doctrinas que tenemos hasta ahorita. Exactamente, y era algo completamente condicionado, o sea, no era un asunto solamente de que ya el instrumento mágico ya, ¿no? Porque es como la leona, o sea, la leona era un artículo fabuloso, ¿no? Que la verdad yo creo que funcionaba mejor que cualquier GPS, ¿no? Pero tenía una condición bien particular, ¿no? Y era lo mismo con el profeta José Smith. Juan Carlos. Ahorita con lo que dijo de que José Smith llegó a poder traducir sin el Urim y Tumim y todo lo que hemos visto, no sé, pensé como que muchos de los recordatorios físicos que tenemos son placebos espirituales. No, porque si tienen, te voy a dar un ejemplo. Gracias por preguntar y gracias por mencionarlo, porque no es el propósito de que funcionen solo como tal. Fíjense, cuando uno viene de otra cultura, de otra religión, naturalmente uno escucha algunas cosas y tiene una expectativa gigante, ¿no? Yo me acuerdo que me decían, escucha al obispo porque él tiene el manto, ¿no? Y entonces yo de verdad pensaba en un manto literal. Yo pensaba que en su casa, él en su cuarto tenía pues un manto ahí especial con algunos objetos, ¿no? Yo de verdad pensaba que en el templo del lago Salado estaba la espada de Labán, las planchas, y anhelaba ir para poder buscar y verlos por mí, pero yo lo creía completamente. Al trabajar en las oficinas de la iglesia en Tecamachalco, tuve mucha expectativa la primera vez que vi cómo que se iba a la fábrica de garments, ¿no? La fábrica de garments en México exporta a Ucrania, a Sudamérica, a Reino Unido. Es una fábrica muy importante en el mundo, adicional a la que está en Estados Unidos y me parece que hay otra en Filipinas. Pero yo esperaba ver parte del proceso y en algún punto que llegara alguna autoridad
bendijera toda la tela o bendijera la ropa y antes de embolsarla hicieran un procedimiento especial, ¿no? Para antes de mandarla, ¿no? Y yo me acuerdo que pues ves la cantidad de telas, los cortes y hermanas que producen a la velocidad de la luz y cosen de una manera fabulosa y van rapidísimo y así de rápido empacan, así de rápido meten en cajas y así de rápido las llevan al centro de distribución para la distribución. Yo dije, ¿en qué momento llegó el 70, no? ¿En qué momento esta ropa se convirtió en algo extraordinario, no? Yo de verdad me sorprendía y creo que tiene para Dios un poder. Recuerden, es en las ordenanzas en donde se manifiesta el poder de la divinidad. Ojo, todos los simbolismos, aun cuando ciertos y comparables, o sea, cualquier persona podría zambullirse en el agua, pero de verdad el milagro sucede cuando se cumplen estos tres elementos. Cuando la voluntad de Dios, cuando la fe del creyente y cuando Él se hace por el poder y la debida autoridad, entonces se cumple el milagro y la promesa se cumple en la perspectiva eterna y en el plano terrenal. En ese sentido no es un placebo. Ahora, esta ropa, como el garment, por ejemplo, no tendría ningún propósito si tú no hubieras recibido la ordenanza en el templo. Y para ti no tendría ningún valor. Pero es cuando tú recibes la ordenanza en la casa del Señor que entonces se cumple el propósito. La Santa Cena, dice el Señor, no la toméis indignamente, porque tomaréis condenación para ti. No porque Él desea que tú te vayas al mundo de perdición, sino que no te va a aprovechar en nada. Porque la condenación es un estado de no progresión. Y entonces el Señor dice, si no te arrepentiste, pues de nada te va a servir. Lo único que va a pasar es que no vas a progresar y no vas a ver el tema de tu arrepentimiento. Y en ese sentido te condenas. Él desea que la Santa Cena sea un efecto, una ordenanza de progreso constante, de que si nos arrepentimos verdaderamente, de verdad nos libremos del pecado y sea un recordatorio constante. Y no es un placebo, no es ay, es que si no lo hago, no, tiene un efecto real en tu vida. Es una ordenanza con mucho poder. Fuera de las paredes del templo es la ordenanza más importante. Pero naturalmente sí es un generador de fe. Y en ese sentido, tu analogía y tu pregunta podría hacer un poco de clic, pero de que hay un poder real, hay un poder real. Yo hay cosas en mi vida que he visto que no tendrían explicación. He visto sanar personas de padecimientos que no tendría sentido. Que ahí, por muy psicosemático que sea el asunto y placebo y lo que quieras, no hay otra manera que no sea sino a través del poder de Dios. Y estos milagros están a la vista. Y es por eso que yo creo que la misma organización que existió antes existe ahora. Porque realmente puedo ver el poder de Dios. Pero fíjate, alguien mencionó de la humildad del Salvador. Y sí es cierto, cuando él sanaba a alguien, ¿qué decía? No se lo digas a nadie, ¿no? Y ahí va el muchacho ahí de chismoso. Y él decía, ¿no? Y él siempre trataba. Cuando revivió a la hija de Jairo, sacó a todos y les dijo, sálganse. Y porque él no quería que estos testigos oculares perdieran el enfoque o el propósito de lo que verdaderamente se iba a hacer. Y por otro lado, Juan Carlos, cuando él estuvo con los judíos, él dijo claramente, ¿no? Que nadie es profeta en su propia tierra y que él no pudo hacer los milagros que hizo en otros lugares porque ahí la gente no creía. Ve cómo el Salvador respetaba sus propias reglas. Sin la fe no efectuaba milagros. Era un requisito indispensable. Entonces, sepan que las ordenanzas manifiestan el poder de la divinidad. Las unciones son reales. Quería que se cuestionaran un poco y que entendieran un poco. Pero ciertamente ese aceite genera fe como no tienen una idea y hace una diferencia gigantesca en la sanación. Y aún me atrevería a decir la salvación de las personas.
Entonces, en los eventos del profeta José Smith, y les enseñaba un ejemplo de la piedra del vidente, de verdad que podrían parecer muy cuestionables, ¿no? Pobre profeta, o sea, él estudiaba los caracteres, ¿no? Yo quiero ponerles algo en contexto de verdad para meditar, de lo difícil que debió haber sido esta labor titánica en el proceso de traducción. Presidente Nelson nos pone esto en contexto. Perlita. Dice, piensen en el poco tiempo que le tomó a José traducir el libro de Mormón, trabajando desde abril hasta junio de 1828. José tradujo las 116 páginas que Martin Harris perdió más tarde. José comenzó a traducir de nuevo el martes 7 de abril de 1829 con Oliver Cowdery, como se escribe. El manuscrito fue completado 88 días después del 30 de junio de ese año. Por supuesto, no todo ese tiempo lo pasó trabajando en la traducción. Haciendo una estimación conservadora, eso dejó 75 días o menos de trabajo en los cuales el profeta y sus escribas tradujeron este libro, que contiene 531 páginas en su edición actual. El cálculo da un promedio de 8 páginas por día. Tengan eso en cuenta cuando traduzcan un libro o cuando programen su propia lectura del libro de Mormón. Tengan en cuenta cuando vayan a traducir un material. Iván, tú tradujiste algo para nosotros y dijiste, el discurso está muy largo y tenías la gran bendición de Google Translator. ¿Cuánto te tardaste? Como 1 hora más o menos. 1 hora, con un programa súper potente, con un idioma conocido y con un formato legible. Yo quiero ponerlos un poquito en contexto, fíjense. Qué impresionante para mí es la labor de traducción. De verdad, quiero que puedan dimensionarlo un poquito. A ver, déjenme nada más para mostrarles. Este es uno de los idiomas, vamos a decir, random, que actualmente en el libro de Mormón hay. Pero imagínense traducir esto en el app de la iglesia. Y esta ya es una traducción. ¿Tendrían idea de acaso en qué parte del libro de Mormón está? A quien me diga le comparto una hamburguesa. Dígame el idioma y dígame en qué capítulo el libro estoy. ¿Se imaginan? A ver, venga de ahí, Instituto Laguna, ¿quién anda ahí? Soy yo, hermano Roberto. Solo sé que el idioma es el amárico. Es correcto. Ahora pero no sé qué rayos es. No. Traducir esto. 8 páginas por día. ¡Qué locura! Les presento primer Nefi. A ver, tradúcele, ¿no? O sea, de verdad, qué labor tan titánica. Y este es un idioma conocido, con abecedario y escritura. José Smith del egipcio reformado no tenía nada. Y él tuvo que estudiar los caracteres. O sea, no le dejó todo a los intérpretes. Él estudió caracteres. Hubo un científico egresado de una universidad importante que dio validez oficial con un documento oficial de la traducción del profeta. O sea, su labor fue impresionante. 8 páginas por día. ¿Cuántas leemos en nuestro idioma? ¡Qué vergüenza! Oh, ¡qué vergüenza!, ¿no? De verdad, para meditar esto, ¿no? Ya déjenme cambiarle porque al ratito no voy a encontrar lo de la clase. Es amárico, es correcto. Pero qué chulada poder hacer esto ahora. Primer Nefi, qué locura. Y entonces, o sea, dejen ustedes el tema de interpretación, o sea, la conexión que tenían que tener. Hablar solamente de la traducción de la Biblia era un consejo completo y se tardaron un chorro, ¿no? Y el pobre profeta tenía un escribiente y aviéntatela, compadre.
Entonces, qué bendición. Si usted está leyendo menos de 8 páginas al día sus escrituras, le invito a pensar lo titánico que fue esto. El presidente Nelson me encanta cómo lo dice. El cálculo total, después de haber hecho una estimación conservadora, porque el pobre profeta también no es como que le hubiera podido dedicar tanto tiempo. 8 páginas por día. Tengan en cuenta esto. Tengan en cuenta esto. Claro que sí. Me avisan algunos que de repente tienen que salir. Entiendo y siempre mando la grabación. Chicos, el libro de Mormón es verdadero. Siempre conservo mi testimonio al final, pero en este momento me siento muy emocionado, muy lleno del espíritu de poder testificarles lo complejo que debió haber sido esto. Porque muchas veces tenemos la evidencia y muchos de nosotros fuimos y predicamos, pero no entendimos el costo, lo difícil, el precio que se pagó en vidas. Aún se derramó sangre por este libro, no solamente en esta dispensación. Pobre Mormón, ni lo terminó. Fue Moroni quien tuvo que agarrar y terminar el trabajo de su padre. Impresionante cómo estás leyendo y de repente mi padre murió y estoy solo. Valoremos este libro sagrado. Porque aun cuando mucha gente y muchos detractores podrán decir lo que quieran y cuestionar nuestras creencias, usted sabe que por el poder de Dios puede saber si estas cosas son verdad. Y si pregunta con una verdadera intención, no dudando, sabrá por el poder de Dios que es verdad. Eso es lo impresionante de esto. Cuando Jesucristo con los apóstoles, la gente lo empezó a dejar y él se voltea a sus discípulos y les dice, ¿qué ustedes también se irán? Y entonces Pedro le dice, Señor, ¿a dónde iremos? El ser creyente de estas cosas no es fácil. Serán perseguidos, serán cuestionados, serán burlados. Pero entiendan que la salida del libro de Mormón era un evento sumamente esencial para poder organizar la iglesia, porque iba a ser la piedra angular de lo que nosotros creemos. En estos eventos me gusta mucho cómo podemos ver un poquito de cómo fue la etapa, ¿no? Ayúdame, Jackie, a leer cómo fueron los eventos, por favor. En 1820 se recibe la primera visión. 1823 comienzan las visitas de Moroni. 1829 se restaura el sacerdocio. Junio de 1829 se completa la traducción del libro de Mormón y el 6 de abril de 1830 se organizó la iglesia. Vean el evento, vean la parte cronológica. Es impresionante cómo primero recibe la directriz del Padre y el Hijo. La clase pasada pudimos fortalecer nuestro testimonio de la primera visión. Y entonces, como que le dan chance de asimilarlo, ¿no? Y el ángel Moroni empieza a las visitas y empieza a pedirle a él que se prepare. O sea, el profeta José Smith fue teniendo preparación tras preparación. Se restaura el sacerdocio, tanto de Aarón como de Melquisedec. Y para mí esta parte es muy interesante, un escenario muy fuerte, porque ciertamente el sacerdocio era esencial para la restauración. Pero lo que para mí es impresionante es que no solo es la traducción, sino fue la impresión para que entonces en abril de 1830 estuvieran listos para la restauración, para
la organización de la iglesia. Con el sacerdocio podían empezar ordenanzas. Hay lugares en el mundo donde se llega solo con fragmentos traducidos de las escrituras. Pero vean qué tan esencial era esto. ¿Qué viene a su mente cuando ven esta serie de acontecimientos? Perlita. Ay, toda esta clase, mi cerebro está como pensando mucho. Ay, no sé. Pues yo creo que es que no hay otra explicación más que es la obra de Dios. No puede ser así de rápido, no puede ser pues así de especial o cómo uno puede sentir tanto cuando lo lee, cuando lo escucha, si no fuera de Dios. Ayer que leía el discurso, me encanta el testimonio que da el presidente el Eldridge Holland acerca de lo que es el libro de Mormón, y dice, yo no estuve ahí con Alma, yo no estuve ahí con, pues cuando todo esto estaba sucediendo, pero igual lo sé, y da su nombre al mundo. Y la verdad es que también hay una parte que dice, si fuera ningún hombre malo podría escribirlo, ¿no? Y ningún hombre bueno tampoco lo haría si no fuera por Dios. Y yo creo que es así. Entonces, el ver todos estos acontecimientos y sus fechas, pues me hace como reafirmar el testimonio que tengo del libro de Mormón y de pues los profetas y su obra. Muchas gracias, Perlita, y comparto tu testimonio. La verdad es que si a lo mejor José Smith hubiera sido un hombre letrado, egresado de Cambridge, un hombre sumamente docto en la ley, alguien que tuviera un perfil más luterano, dijo, bueno, a lo mejor quizás muy remotamente cabría muy poquito la posibilidad de qué habilidad, ¿no? Qué redacción, qué talento, vamos. Pero de lo débil del mundo, chicos. Un compadre que era granjero, que se valió de instrumentos fabulosos. Se valió del poder de Dios. Se valió de muchas situaciones que pudieran hacer. Les voy a mandar el video. No quisiera que cree conflicto el tema del idioma, pero si usted a lo mejor quiere verlo, se lo voy a compartir y aun cuando el recurso como tal está en español, el video como tal, ni subtítulos me dieron, lo cual me iba a complicar un poquito más, pero era una realidad que José iba adquiriendo experiencia en los asuntos espirituales. Con el tiempo comenzó a recibir revelación sin estas ayudas. Esto lo menciona en un libro escrito por varias personas acerca de José el Vidente. Dice, a principios de la primavera de 1830, José le dio a Oliver Cowdery la piedra del vidente que se utilizó para traducir el libro de Mormón. Phineas Young, que había ayudado a Oliver Cowdery a reconciliarse con la iglesia a finales de la década de los 40, obtuvo la piedra de la viuda de Cowdery y a su vez se le dio a su hermano Brigham Young. Qué curioso, cómo llegó al segundo presidente de la iglesia. Después de la muerte de Brigham Young, una de sus esposas, Sina D.A. Young, obtuvo en su herencia una piedra de vidente de color chocolate que coincidía con la descripción de la piedra que se utilizó para traducir el libro de Mormón y la donó a la iglesia. Por eso la imagen que les mostré es esta donación de la hermana Sina. Pero fue su evolución como profeta algo muy interesante también, porque incluso en una de las revelaciones de los grados de gloria, en la que estaba con Signet Ridon, recuerda la descripción de la escritura y lo que vimos en Ben Sígueme, que él estaba así como pálido, ¿no? Y estaba impresionado de lo que había sucedido y
Y entonces, perdón, creo que fue Martín, y le dijo, aún no estás acostumbrado, ¿no? O sea, para el profeta, el haber pasado de un jovencito que se desmayó después de la primera misión, cual Moisés, ¿no? También quedó tirado. A llegar a ser un profeta que tenía visiones y revelaciones y las podía escribir, y Doctrina y Convenios, que es un gran tesoro también, y poder tener una fortaleza espiritual, y las pruebas continuaron. O sea, él al final de estar en la cárcel y poder recibir secciones tan valiosas, ¿no? Aún en lugares así, habla de su poder. No, a mí recuerdo una experiencia, ¿no? Juan Carlos nos cuestionó algo súper importante, ¿no? ¿Es acaso solo un placebo o es acaso solo esto? La verdad es que mi primera experiencia con el sacerdocio de Melquisedec fue algo que jamás voy a olvidar. Después de que fui ordenado, mi madre y algunos amigos y conocidos me pidieron bendiciones del sacerdocio. Y siendo algo que había estudiado, y en mi primer día después de haber sido ordenado, pues con mucho gusto lo hice, ¿no? ¿Qué tan desgastante podría ser poner las manos sobre la cabeza de alguien y decir unas palabras? Subestimando o sin entender la razón por la que iba a suceder lo que iba a suceder, pues di algunas bendiciones del sacerdocio. Recuerdo que fueron 5. Y pues prácticamente me desmayé, ¿no? Quedé exhausto de una manera incomprensible. Quedé muy cansado, algo que yo no podía entender. Pero naturalmente era algo de lo que yo no estaba acostumbrado. Un poder real, chicos. Poder real. El poder del sacerdocio. Muchos de ustedes podrán haber experimentado experiencias como esas, pero podrán estar 2 horas o 3 horas en algún lugar en la escuela y sentirse normal, pero ¿qué pasa cuando van al templo y están 2, 3 horas? ¿No salen exhaustos? ¿No salen hambrientos? ¿Qué pasa? ¿Qué acaso no es solo algo espiritual? Observen cómo su cuerpo tiene una íntima relación con esto, como cuando su espíritu es el que está sumamente lleno, esta tiene una repercusión natural. Entonces, quiero que puedan meditar en eso, en meditar en todas esas experiencias que son reales y que les van a confirmar su testimonio en cuanto a esto, porque la salida a la luz del Libro de Mormón es una de nuestras evidencias, y por consiguiente se convirtió en la piedra angular del testimonio en general, como la evidencia de los profetas. Y es algo que quiero que puedan saber. Quisiera que me ayudaran a leer, y le voy a pedir a Maunri, ayúdame a leer Doctrina y Convenios 17, versículo 6, por favor. Si quieres te lo pongo en pantalla. Sí, hermano. Ahí lo pongo. Doctrinas y Convenios 17:6. Y ha traducido el Libro de Mormón, sí, la parte que le ha mandado. Y vive vuestro Señor y vuestro Dios, que es verdadero. Sencilla, muy sencilla esta escritura, pero con un valor y un significado especial. El Señor vive. Y eso casi todas las personas lo saben, todos los creyentes. Dios vive. Y eso es un conocimiento todavía más común, más universal.
Pero ¿qué sería de esta iglesia sin los profetas, sin el sacerdocio, sin la revelación? ¿De qué manera podemos saber que esto es real? La respuesta es sencilla. Sabiendo si el libro de Mormón es verdadero. Porque por sus frutos los conoceréis. La única manera en la que podemos saber si verdaderamente José Smith fue un profeta de Dios o fue un charlatán es a través de sus frutos. Y la evidencia que tenemos como testimonio de que los profetas han regresado es el libro de Mormón. Por eso predicar mi evangelio es tan enfático. El libro de Mormón y el Espíritu Santo son el instrumento más poderoso para la conversión. Carla Cepeda, ayúdame a leer la siguiente declaración, por favor, del presidente Benson. Dice, hay tres formas en que el libro de Mormón es la piedra clave de nuestra religión. Es la piedra clave de nuestro testimonio de Jesucristo. Es la piedra clave de nuestra doctrina y es la piedra clave del testimonio en general. ¿Qué piensas de esta declaración? Pues es muy clara porque pues nos dice que pues el libro de Mormón pues es la piedra clave. Y yo creo que pues el libro de Mormón pues es el único libro que nos puede acercar más a Dios. Entonces, porque pues es muy claro el libro de Mormón, como no podemos encontrar lo mismo en pues la Biblia o en el Antiguo Testamento, sino que el libro de Mormón pues es muy claro y pues puede ayudarnos pues a acercarnos más a Dios que cualquier otro libro. ¿Podrías compartirme cómo el libro de Mormón ha ayudado a fortalecer tu testimonio de Jesucristo? Pues me ha ayudado mucho porque pues como lo dije, es tan claro y no me ha sido como muy difícil como entender las cosas en el que están escritos. Y siempre pues me ayuda como pues el espíritu a poder saber que estas cosas son verdad. Y pues sí, o sea, el libro Mormón pues me ha ayudado como a tener como las cosas más claras, el saber pues qué cosas son verdad. Entonces, pues yo creo que es eso. Muchas gracias, Carla. Así es, chicos. Quisiera escuchar dos testimonios de ustedes acerca del libro de Mormón. Sé que han sido grandes misioneros y aun cuando no han servido misiones de tiempo completo, seguramente tú tienes un testimonio también del libro de Mormón. Quisiera escucharlos. Jairo. Hace como unos meses estaba hablando con un amigo acerca de lectura, así en particular de literatura. Estábamos hablando de libros que pues tal vez he estado leyendo, pero cuando llegué a comentarle acerca del libro de Mormón, le llegué a comentar que pues el libro de Mormón, el único libro que me ha ayudado a poder pues salir adelante, a poder estar más en comunicación con Dios o de incluso me ha ayudado en mis tiempos difíciles, pues ha sido el libro de Mormón. Le compartí que es la literatura más precisa y más allegada a lo que el Señor quiere para mí. Es la literatura que en realidad he encontrado pues respuestas a mis dudas. Y como siempre lo digo, pues es la respuesta a las preguntas del alma. Le compartí eso y pues en esta ocasión pues doy testimonio de que eso es verdad. Porque en ese momento pues esta persona pues empezó a sentir el espíritu y empezó a sentir que en realidad esas cosas son verdaderas, de tal manera que él aceptó a leer el libro de Mormón, sabiendo que
muchos se lo habían compartido, pero nunca aceptó el poder leerlo. Doy testimonio de que el libro Mormón abre el corazón de las personas. Abre el corazón de las personas aún más difíciles. Doy testimonio de que el libro de Mormón es la piedra angular de nuestra religión, porque de ahí se desencadenan pues muchas revelaciones para nuestros días y que son necesarias para poder estar fuertes ante las tribulaciones. Y pues doy testimonio de esto y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Una hermana, vamos a pedirle a Jackie y después a Maunri breve para pasar al final de la clase. Sí, lo que yo quería compartir. Hace, bueno, un mes que entré a la escuela, pero desde que yo estoy en el primer semestre, una de mis compañeras me preguntaba que por qué yo pues sabía un poquito acerca de la psicología o en cuestión de Dios, ¿no? Porque en un punto pues hablaban acerca de Dios en una clase. Entonces yo le dije que pues era miembro y todo eso. Tuve la oportunidad de compartirle pues algunas escrituras, no recuerdo muy bien, en el libro de Mormón. Y lo mismo que decía Jairo, el libro de Mormón cambió vidas. Y compañeras escuchando a los misioneros. Y gracias a que yo le pude compartir que el libro de Mormón pues cambió mi vida y me hizo tomar la decisión correcta al momento de servir una misión y pues ayudar a personas, ¿no?, que lo necesitaban. Y estoy muy agradecida por ese libro porque ha contestado preguntas que he tenido y realmente he encontrado personas que gracias a ese libro se han convertido al evangelio. Simplemente no digo siendo misionera, sino pues también el Señor me ha dado la oportunidad aquí, pues como luego dice, ¿no?, todo miembro misionero. Y pues al poder yo compartir con esta persona eso, pues ahora ella puede gozar, ¿no?, y puede por ella misma experimentar lo que es realmente el que tenemos en nuestras vidas de la actualidad. Gracias, Jackie. Maunri. Bueno, estaba pensando un poco en una experiencia acerca del libro de Mormón y me acuerdo de estando en la misión, enseñando a una familia que son de El Salvador. Nosotros estamos enseñando a esa familia acerca, pues, acerca precisamente de cómo saber la verdad. Y eso le contamos a la hermana que, pues, que leer las escrituras era como la manera de saber, ¿no? Que, pues, que ese libro es muy importante y que pues leyera, ¿no? Que para que pudiera saber ella la verdad, la hermana lo leyó, se pudieron bautizar a ellos y, y ahí uno se da cuenta que, pues que sí, el libro de Mormón sí es verdadero y que te ayuda pues, a fortalecerte y aprender más. Gracias, Maunri. Finalmente termino con esta frase. En momentos de duda,
o en tiempos de dificultad, mantengan la fe que ya han cultivado. A pesar de que esa fe sea limitada, cuando lleguen esos momentos y surjan los problemas y la resolución de esos problemas no sea inmediata, aférrense al conocimiento que ya tienen. Manténganse firmes hasta que reciban más conocimiento. Jeffrey R. Holland. El mantenerse fieles es cada vez más difícil. El sostener nuestra fe es cada vez más difícil. Y cuestionar nuestra fe es cada vez más común. Pero yo les prometo que sin importar cuál sea su duda, si usted sigue el modelo y el ejercicio que se ha enseñado en el libro de Mormón, preguntando con verdadera intención, estudiando las escrituras, buscando el modelo de revelación, usted podrá saber. Me sorprendió muchísimo el efecto producido al inicio por las preguntas. Esté listo para contestar. Prepárese. El Señor necesita de usted para instruir, para ayudar. El Señor siempre respetará el albedrío de las personas. Necesita maestros, personas que estén listas para enseñar, persuadir y explicar la doctrina. Usted puede ser un instrumento en sus manos. Se ha pagado un precio muy elevado para sacar a luz el libro de Mormón. Úselo. Léalo. Ya se dio cuenta que si lee menos de 8 páginas en su idioma natal, híjole, ya está por debajo del estándar. No se crea, al final yo sé que hay tiempos diferentes, sí, pero busque el conocimiento de este y verá cómo el Señor le bendecirá, y verá cómo su día será mejor, y verá cómo aprenderá grandes tesoros de conocimiento. Es mi testimonio y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues al finalizar esta clase damos muchas gracias a Tania y a Spencer por su participación al inicio, a Robert por el himno y también muchas gracias al hermano Miguel Mendoza por esa delicia de clase y también agradecemos su deseo y su fe por estar en esta clase hoy. Vamos a terminar con la última oración, la cual será ofrecida por Jacqueline Pérez y daremos por concluida la clase de hoy.